Señor, pues te damos muchas gracias, Padre bendito, por este día. Gracias, Señor, por tu amor, por tu cuidado, por todo lo que nos das. Te pedimos perdón por nuestros pecados, límpianos, Señor, y ayúdanos a hacer tu voluntad, Padre Santo. Te pedimos que tú guíes a Miguel, que le des la sabiduría y la gracia para, pues, transmitirnos todo lo que tú quieres a través de este estudio, Señor. Ayúdanos a tener los oídos, pues, muy, muy abiertos, Dios, para que realmente no solamente lo escuchemos y lo asimilemos y pues también lo pongamos en práctica en nuestras vidas, Señor. Haz que pues los demás que no se han conectado se conecten y tú bendice este tiempo para tu gloria. Te lo pedimos por tu Hijo Jesucristo. Amén. 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 Sí, digo, estas lluvias retrasan a veces un poco todo, pero en realidad para nosotros es muy importante siempre empezar puntuales, porque si no, el tiempo se va. Bueno, entonces recordando nuestro estudio de la verdad acerca del hombre, estábamos viendo la disposición de Dios hacia el pecador. Sin embargo, ahora vamos a ver algunas cosas eh, diferentes. Dios siempre está dispuesto, como dice la escritura del Espíritu, la verdad está salvo, pero la carne es débil. Pero ¿qué pasa cuando una persona rechaza la gracia de Dios? Recordemos que nosotros que en Job dice, él mira sobre los hombres, el que dijere peca y pervertir lo recto y no me he aprovechado. Dios redimirá su alma para que no pase al sepulcro y su vida se verá en luz. Y luego, he aquí todas estas cosas hace Dios 2 y 3 veces con el hombre para apartar su alma del sepulcro e iluminarlo con la luz de los vivientes. Entonces, ese es algo muy importante para nosotros. 2 y 3 veces hace Dios esto con el hombre para apartarlo del sepulcro. Pero, ¿qué pasa con el ser humano? O sea, nosotros, por ejemplo, lo que vamos a ver ahorita el subtítulo es enemistad. Con frecuencia escuchamos acerca de la guerra incesante del hombre contra Dios, pero rara vez se enseña acerca de la guerra incesante de Dios contra los malos. En realidad, Dios tiene paciencia, Dios tiene misericordia, pero Dios tiene un tiempo para todo. Entonces, podríamos decir que la hostilidad entre Dios y el pecador es mutua. ¿Por qué? Porque el hombre rechaza a Dios, Dios tiene paciencia, Dios le da oportunidad, pero si no, entonces ahí viene una enemistad, porque Dios no puede tolerar el pecado ni lo puede justificar. Por eso es que las escrituras nos aclaran o nos enseñan cómo considera Dios a su enemigo, al hombre pecador, y cómo ha declarado una guerra contra él. La única esperanza del pecador es dejar sus argumentos inútiles contra Dios. ¿Cómo se llaman los argumentos? Justificación. Negar la existencia de Dios para seguir sus propios pecados, porque aceptarla significaría que se tiene que arrepentir. Y entonces, lo que Dios quiere es que el hombre se rinda o levante su bandera blanca, pero cuando ya es demasiado tarde, recuerden ustedes algo muy importante. Cada vez que Dios nos habla y nosotros lo rechazamos, sucede que nos endurecemos el corazón. Y cada vez que nos endurecemos, nos es más fácil cometer el siguiente pecado y así sucesivamente. Por eso se le llama, si ustedes recordarán, la espiral descendente. Pecado añade pecado. Y hasta el momento en que haya un quebranto y un arrepentimiento, el hombre se va endureciendo y se va volviendo más malo. Todos iríamos al infierno si no fuera porque Dios en un momento determinado nos hace su llamado. ¿Y quién va a responder a ese llamado? Con el corazón endurecido a través de los cientos o miles de pecados que todos tenemos sumados desde nuestra existencia, desde que cometimos el primero, esto es cuando estábamos conscientes de algo que estaba mal y lo hicimos, pues desde ese momento empezó esa espiral descendente. Entonces el corazón se va endureciendo, se va endureciendo. Entonces cuando Dios llama, es precisamente cuando Dios hace una acción maravillosa y transformadora en el ser humano.
Pero hoy claramente vamos a ver cómo las escrituras nos enseñan de la enemistad de Dios para que nos quede claro. Recuerden, todos estos conceptos que nosotros vamos aprendiendo nos van a servir para nuestra vida cotidiana, pero nos van a servir también el día que podamos presentar el mensaje, porque las falsas doctrinas niegan muchas cosas de Dios y esto tuerce la doctrina. Entonces, ¿cómo se va a convertir una persona si no tiene los fundamentos bíblicos correctos? No se puede convertir, recuerden. Romanos 10:17, así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Es la palabra de Dios, sin mezclas, sin adicciones, sin omisiones, lo que genera una convicción aunada con el Espíritu Santo que lleva el arrepentimiento y con una previa acción de Dios en nosotros. Pero entonces vamos a ver en Nahum 1:2 cómo Dios tiene enemistad contra el pecador y la consecuencia que le sigue, el juicio. Dice, Jehová es Dios celoso y vengador. Jehová es vengador y lleno de indignación. Se venga de sus adversarios y guarda enojo para sus enemigos. Entonces, ahí vemos nosotros como Dios es amor, pero como es justo, Él entonces cuando las personas desechan la misericordia, lo único que resta es juicio o es venganza de Dios. O sea, dos frases importantes en este pasaje. Jehová se venga de sus adversarios y guarda su enojo para sus enemigos. Por eso es que en el infierno es lo más espantoso y terrible que ninguno se puede imaginar, porque en el infierno además todo va a ser progresivo, porque el odio contra Dios, la dureza de corazón van a ir creciendo y ahí ya no va a haber misericordia de Dios. Por eso es tan importante saber que, bueno, y además otra cosa, que Dios va a descargar ahí exactamente su juicio. Y en muchos pasajes de la Biblia dice, les pagaré el doble de lo que han hecho. Es más o menos la medida. Entonces imagínate tú. Entonces, si Dios tiene reservado un día que juzgará, que Dios nos libre de ese día y nosotros que estamos en contacto con el Evangelio, siempre es bueno estar seguros de que ya Dios nos perdonó. Ahora, otra referencia del Antiguo Testamento está en Isaías 63:10, que dice, mas ellos fueron rebeldes e hicieron enojar su Santo Espíritu, por lo cual se les volvió enemigo y él mismo peleó contra ellos. ¿Quiénes fueron rebeldes? Obviamente aquí habla del pueblo de Israel, de tanta resistencia a Dios, de tanto, o sea, yo cuando veo pasajes como esto me acuerdo la exhortación de Jesús a los escribas y fariseos, hipócritas, sepulcros blanqueados, ¿no? Que se presentan a la verdad justos a los hombres, pero por dentro están llenos de rapacidad y de maldad. O sea, Dios los trata de una manera tremenda, pero el objetivo de Jesús era el castigo en el infierno, era que se dieran cuenta. Sin embargo, como su corazón iba, su rechazo hacia Jesús iba en aumento, la dureza de su corazón iba en aumento, y perdieron de vista el poder y la salvación de Dios. Entonces, la razón de la enemistad aquí es la rebeldía del hombre. En Romanos 5, 9 y 10 vemos que hay también referencias importantes acerca de la enemistad contra el pecador. Pues mucho más estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de su ira. O sea, aquí el énfasis está salvos de su ira. O sea, la ira está presente hasta el momento en que seamos justificados. Porque si siendo enemigos de Dios fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Aquí el énfasis queda siendo enemigos de Dios. Todos los seres humanos antes de Cristo somos enemigos de Dios, somos rebeldes a Dios,
lo queremos fuera de nuestra vida, no queremos nada. Si no se hiciera esta obra sobrenatural que Dios hace en los que Él escoge, no habría motivo de salvación. Ahora, el Evangelio es el punto de partida para todo. Si desde el momento en que tú recibes a Cristo, tu destino cambió. Desde el momento en que tú te reconcilias con Dios, tu destino cambió. Y Dios está trabajando en la vida de cada uno. Por eso, como algunas veces hemos mencionado, Dios nos puso en la época, en el lugar, en la ciudad, en la familia donde iba a ser más fácil que nos convirtiéramos. Y su espíritu actuó desde que tenemos, no desde que tenemos idea siquiera, en nosotros para que llegara ese día en que nuestro corazón fuera tocado y viniéramos al arrepentimiento. Pero, o sea, obviamente vemos que la ira de Dios no se limita nada más en el Antiguo Testamento, sino como vemos también en el Nuevo Testamento. Entonces, si el ser humano es enemigo de Dios, Dios nunca es el enemigo del hombre, dicen algunos, ¿sí? Eso dicen las falsas doctrinas. Dios es amor y al final de cuentas va a perdonar a todos. Dios no puede condenar a nadie. Entonces, ¿qué le dejan a los oyentes de esta falsa doctrina? ¿Para que me arrepiento? Si Dios no va a condenar al final de cuentas a nadie. ¿Para qué si al final de cuentas va a perdonar a todos? Ese es precisamente el evangelio del diablo. Evitar la gracia de Dios, el evitar el arrepentimiento. Pero obviamente es una declaración engañosa. Por eso tenemos que entender la posición de Dios en contra de el hombre pecador. Vamos a analizar precisamente cómo esta oposición, como decíamos hace un momento, es natural. Recuerden que todos los seres humanos heredamos la naturaleza adánica. No es casualidad que Jesús fuera engendrado del Espíritu Santo en María la Virgen, porque ahí se rompió precisamente esa herencia maldita. Y aunque Jesús en un sentido, como hombre, nunca dejó de ser Dios, pero renunció a sus derechos divinos, como dice en Filipenses capítulo 2, el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. O sea, Jesús se despojó. Adán y Eva no habían pecado, sin embargo, cuando se presenta Satanás a través de por medio de la serpiente, se manifiesta lo que había en su corazón. Por eso ellos de ahí viene la desviación. Pero Jesús siempre obedeció a Dios, conocía las escrituras, estableció sus prioridades y por eso no cayó en el engaño del diablo. Pero, pues entonces, ¿qué pasa si el ser humano rechaza a Dios? Bueno, hay enemistad, pero también va a haber venganza. Y la venganza está relacionada con la ira de Dios. ¿Sí? El deseo de venganza en las escrituras frecuentemente es presentado como un vicio de los hombres malos. Pero vamos a ver en el sentido divino cómo es la venganza. Dice en Levítico 19:18. No te vengarás, ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo. Yo Jehová, eso dice Dios. Luego, vemos en la vivencia con Abigail, perdón, con Abigail respecto del rechazo de Nabal, como David va a destruir a Nabal y a su familia y se le interpone a Abigail, dice, no, no haga caso ahora, mi señor, de ese hombre perverso de Nabal, porque conforme es su nombre, así es. Él se llama Nabal y la insensatez está con él. Mas yo, tu sierva, no vi a los jóvenes que tú enviaste. Y acontecerá que cuando Jehová haga con mi señor
conforme a todo el bien que había hablado de ti, y te establezca por príncipe sobre Israel, mi Señor no tendrá motivo de ni pena ni remordimiento por haber derramado sangre sin causa, por haberse vengado por sí mismo. Guárdese, pues, mi Señor, y cuando Jehová haga bien a mi Señor, acuérdate de tu siervo. Y dijo David a Abigail, bendito sea Jehová, Dios de Israel, que te envió para que hoy me encontrases. Bendito sea tu razonamiento y bendito que me has estorbado hoy de ir a derramar sangre inocente y a vengarme por mi propia cuenta. Si ustedes conocen esa historia, van a saber que después de este evento, de este hecho, a los pocos días, cuando ya Nabal estaba fuera de los efectos del alcohol, que le dice a Abigail, pues mire el error que ibas a cometer y yo le impedí, fue tan grande el impacto que enfermó y murió. O sea, David tuvo la oportunidad de vengarse por sí mismo, pero Dios tomó la venganza. ¿Sí? Por eso yo digo, es una venganza divina, la venganza de Dios. Dios en su mandamiento, y vemos que Jesús dijo, amarás a Dios por sobre todas las cosas y amarás a tu prójimo como a ti mismo. De esos dos mandamientos dependen toda la ley y los profetas. Ese es el principio de la ley del cumplimiento. Pero ¿qué pasa cuando se desecha la ley? Cuando ya queda el juicio en las manos de Dios, pues viene la venganza. Hay inclusive una persona que pasa algunos videos que muestran cómo personas que blasfemaron de Dios murieron. Uno en las Naciones Unidas habló mal de Dios y bajó y cayó de un infarto. ¿Se acuerdan ustedes de Hugo Chávez que dijo, odio a Israel desde el fondo de mis entrañas, con todo mi corazón? Y ahí le vino el cáncer y murió. Y así pone varios ejemplos documentados, ciertos, pero vemos cómo sí, el que se levanta en contra de Dios tarde o temprano tiene el resultado de su rebelión. Y esa es precisamente la venganza. Para nosotros es difícil comprender cómo un Dios divino y santo y misericordioso podría ser un Dios de venganza. Entonces nosotros lo que tenemos que entender es que la venganza, y ese es el punto muy importante de Dios, siempre está motivada por su celo, por la santidad y la justicia. ¿Qué es lo más grande que Dios nos puede dar? Pues nos dio a su Hijo, o sea, una persona santa. Recuerden, característica de Dios, santo, 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 el Espíritu Santo. Entonces, cuando una persona rechaza y viola esto, entonces viene la venganza. Muchos rechazan en la actualidad la doctrina, reitero, de la venganza para minimizar que las personas se asusten y se vayan, pero ya están torciendo el evangelio. Mientras más fidedignos seamos nosotros en presentar el evangelio, más convicción va a haber en las personas para arrepentimiento. Por eso es muy interesante ahora que nosotros estamos empezando a ver que Alex está enseñando el Salmo 119, estos 180 y tantos versículos que hablan de la pura palabra de Dios. Espero que nos ilustre y nos deje bien afirmados. Es que solo la palabra de Dios, estrictamente como Dios la pone, es lo único que puede ayudar a las personas a entender cuál es su posición y a arrepentirse. Pero cuando las personas lo que quieren es ganar público, lo que quieren es ganar poder, etcétera, tergiversan todo esto y niegan aspectos de Dios como esto, de Dios celoso, de Dios es vengador. Entonces esto solo lleva a conclusiones erróneas que los hacen ver a los hombres como una persona hostil y cruel. Por eso es que la mayoría de las personas rechazan a Dios. Recuerden, el hombre natural está enemistado contra Dios. No, el espíritu del hombre vive en rebeldía en contra de Dios. Eso es el aspecto porque está muerto y porque en el fondo odia a Dios. Tú le podrías preguntar a cualquier incrédulo, oye, ¿tú amas a Dios o lo odias? Pues
te pueden decir muchos que lo aman, pero recuerden que si lo amaran, guardarían sus mandamientos. Jesús dijo a los judíos, si me amáis o si me amarais, guardaréis mis mandamientos. Entonces, las palabras son huecas en este tipo de situaciones, pero la palabra de Dios es lo que causa la mayor convicción, reitero, y además nos da una idea clara del por qué vendrá. Recuerden ustedes este ejemplo de este judío que predica, ay, se me fue el nombre ahorita, eh, que dice que si una persona se sube a un avión y le dice, oye, ponte este paracaídas, no, ¿para qué me lo pongo? Va a ser incómodo todo el viaje. No, pero el avión se va a caer. Si lo cree, se Comfort. lo va a poner. Perdón, Ray Comfort, sí. Muy comfort. Ray Comfort, sí. Si lo cree, se lo va a poner. Si no lo cree, no se lo va a poner, ¿no? Entonces así hay muchas advertencias en la Biblia y las personas pueden decir muchas cosas, pero la verdadera convicción siempre trae un cambio de conducta, un cambio de mente, un cambio de dirección, que es lo que lleva precisamente al arrepentimiento. Entonces, como cristianos, nosotros debemos rechazar la doctrina que represente a Dios como cruel y que niegue su compasión, pero tenemos que ver que si la persona rechaza la compasión, entonces viene el juicio divino. Hay una diferencia entre alguien que es cruel y alguien que va a traer un juicio, ¿no? Que se va a vengar del pecado. Entonces, tenemos nosotros que enfatizar que una persona no se arrepiente, siempre va a estar en el día del juicio presente y está implícita la venganza de Dios. Ahora, siempre antes del juicio recordemos que está la misericordia, está la compasión y que Dios es tardo para la ira y que también Él es justo. Cuando se rechaza la justicia, entonces Él castigará con el propósito de que la persona se convierta. Vindicar su nombre y administrar justicia entre quienes le reconocen, entre sus hijos. Entonces, a la luz del pecado del hombre, podríamos concluir, Dios es justo en vengarse. Vamos a ver que 3 veces en el libro de Jeremías, Dios precisamente dice, no habría de castigar esto, no tomará venganza mi alma de una nación como esta. Empezamos por Jeremías 5:9 y 29. No habría de castigar esto, dijo Jehová, de una nación como esta, no se habría de vengar mi alma. No castigaré esto, dice Jehová, y de tal gente no se vengará mi alma. Entonces, ante estos pasajes, ¿quién puede negar que Dios es un Dios vengador? Pero Él está explicando, por el rechazo, por su necedad, no habría de castigar esto. De hecho, recuerden, en vida, las personas muchas veces, bueno, no muchas veces, casi siempre, sufren las consecuencias de sus acciones. Y Dios las permite precisamente para que las personas vean el error de sus acciones y vayan al arrepentimiento. Por eso volvemos a Job, al que dijere, ve que pervertir lo recto, Dios redimirá su alma. Muchas personas no entienden, vuelven a hacer lo mismo, caen en los mismos hechos. Entonces en Jeremías 9:9, Dios vuelve a decir lo mismo. No los he de castigar por estas cosas, dice Jehová, de tal nación no se vengará mi alma, dice exactamente lo mismo que en los pasajes anteriores. Entonces, recordemos que en las escrituras el nombre tiene mucho significado, así como ahorita dijimos, naval, necio, terco, obstinado, bueno, el significado siempre nos comunica algo acerca del que lo lleva. Lo que nos acerca a Dios precisamente es el encuentro con Él. Si Dios es un Dios de venganzas, Dios de las venganzas, muéstrate, ¿no? Eso dice el Salmo 94:1.
¿Cómo se describe Dios en Nahum? Jehová es Dios celoso y vengador. Jehová es vengador y lleno de indignación. Su, se venga de sus adversarios y guarda enojo para sus enemigos. Ahí está. Entonces, imagínense ustedes qué le espera a todos aquellos que rechacen a Dios. Pero esta enseñanza es muy importante para nosotros, porque nuestra terquedad en el pecado, nuestra necesidad de ciertas acciones, puede traer consecuencias a nuestra vida. Que en los hijos de Dios, acuérdense que se llama disciplina, pero cuando en nosotros surge el temor reverente, ese nos va a impedir pecar, nos va a mantener alertas de tomar nuestra vida en nuestras manos, de guiarnos por el principio del placer y de las emociones. Podríamos decir que el principio del pecado es el principio del placer y de la autosatisfacción fuera de lo que Dios dice en su palabra. Por eso es que la Biblia dice, pues Jesús dijo, el que quiera venir en pos de mí, tome su cruz cada día, niéguese a sí mismo y sígame. Y luego dice, porque el que quiera salvar su vida, la perderá, pero el que pierda su vida por causa de mí del Evangelio, la hallará. ¿Sí? Hay un secreto escondido de todo esto, porque en realidad este mundo, con sus falsos conceptos, nos ha engañado haciéndonos pensar que la felicidad se encuentra en el pecado. Por eso cuando Dios se presenta y nos dice, tienes que portarte de esta manera, implica prácticamente una negación a todo lo que hemos vivido y aprendido durante todas nuestras vidas. Por eso es importante para nosotros analizar, a ver cuál ha sido el resultado de mi vida sin Dios. ¿Fuiste feliz? Si alguno de ustedes aquí, de los oyentes, dijera, yo fui feliz mi vida de pecado, no estaría aquí. ¿Por qué iba a negarse a sí mismo? ¿Por qué iba a someterse a Dios si en el pecado encontró la máxima satisfacción? Pero como les decía yo, hay un secreto escondido en todo esto, claro que revelado en las Escrituras. Es más que un secreto, es una verdad oculta que se revela para quienes guardan sus mandamientos, que el principio de la obediencia, y como lo dice Jesús, nos libera de la esclavitud del pecado. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Juan 8:32 o Juan 8:34. De cierto digo que todo aquel que comete pecado, esclavo es del pecado. Y Juan 8:36. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Ningún ser humano puede ser feliz cometiendo pecado porque le causa mala conciencia y la mala conciencia le impide disfrutar la realidad de las cosas. Cuando una persona se toma su cruz, se niega a sí mismo por obedecer a Dios, sigue los principios de Dios, se libera de la esclavitud del pecado y ¿qué viene como resultado? Puede disfrutar de todas las cosas, pero sin relación con el pecado. Podríamos decir que los creyentes podemos disfrutar de las cosas de esta vida sin relación con el pecado. ¿Qué pasa en la vida sin Dios o aún en nuestros inicios de nuestra vida cristiana? Todavía tenemos conceptos atrofiados de que la felicidad está ligada al pecado, pero conforme Dios nos va limpiando, santificando, purificando, vamos siendo más felices porque nos vamos liberando de esa esclavitud. Y a mayor capacidad de disfrutar el pecado, menos estímulo necesitamos para disfrutar inmensamente algo. En cambio, con el pecado, como el pecado nos roba la sensibilidad, cada día necesitamos más estímulos para poder sentir algo de felicidad supuesta, aunque es engañosa esta. Entonces, eh, el ejemplo es un ejemplo viable, podríamos decir. Si tú no tienes sabor y pruebas un alimento, pues le añades condimentos, ¿no? Sal, pimienta, etcétera, para chile, para que tenga sabor.
Pero si tienes sabor y aprecias la comida, no, no, ¿quieres esto? No, no, no. Así está muy rico, no tengo que ponerle nada. Y es un ejemplo efímero, pero nos da una idea de cómo es precisamente alguien que sigue a Dios. Por eso es que tenemos que vivir en el temor de Jehová. Entonces decíamos, volviendo al punto de la venganza de Dios. Jehová es Dios celoso y vengador, Jehová es vengador y lleno de indignación, se venga de sus adversarios y guarda enojo para con sus enemigos. Entonces, énfasis de la primera parte, Dios es celoso y vengador. Celoso de su justicia, celoso de su amor, y quien lo viola tiene consecuencias. Y es vengador de sus enemigos. ¿Quiénes son sus enemigos? Todos los seres humanos sin Dios. Recuerden Romanos 5:5. Si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios, cuando más estando reconciliados, seremos salvos por su vida, por la vida de Jesús. O sea, éramos enemigos de Dios. Entonces, todos los seres humanos sin Dios son enemigos. Entonces, Dios es vengador de sus enemigos. En Deuteronomio 32, 39 al 42, también se encuentra una de las más aterradoras ilustraciones de la venganza de Dios contra los que menosprecian su autoridad y violan su ley. Dice 39, ved ahora que yo soy, y no hay dioses conmigo. Yo hago morir y yo hago vivir. Yo hiero y yo sano, y no hay quien pueda librar de mi mano, porque yo alzaré a los cielos mi mano y diré, vivo yo para siempre. Si afilare mi reluciente espada y echare mano del juicio, yo tomaré venganza de mis enemigos y daré la retribución a los que me aborrecen. Embriagaré de sangre mis saetas y mi espada devorará carne. En la sangre de los muertos y de los cautivos, en las cabezas de larga cabellera del enemigo. Entonces vamos a analizar las verdades. Ved ahora que yo soy y no hay dioses conmigo. O sea, él tiene la máxima autoridad y tiene toda potestad. Entonces el 39, yo hago morir y yo hago vivir, yo hiero y yo sano, y no hay quien pueda librar de mi mano. O sea, absoluto, su juicio es absoluto y no hay escapatoria. Por eso es que el que se va al infierno ya no tiene jamás perdón. Por eso, por ejemplo, en el libro de Apocalipsis, cuando se habla de que el que acepte el número de la bestia ya no tiene jamás perdón, es como decir, yo acepto a Satanás en mi corazón. Es un rechazo absoluto a Dios el aceptar el número de la bestia. Por eso es que este tiempo va a ser un tiempo tan difícil, porque ¿qué va a pasar con todos aquellos que ya no puedan comprar ni vender? Ya no puedan ir al súper, ya no puedan cargar gasolina, porque no sé si ustedes sepan, pero pronto ya va a dejar de existir el dinero. En el avance que vamos, todo es cibernético ya. Entonces, imagínate que no aceptes la marca de la vez y te bloqueen todo. Vas a tener que ir a comer raíces al campo, vas a tener que buscar por tu propia cuenta el alimento, no vas a poder comprar medicinas. ¿Se imaginan que tú los vas a hacer? Por eso es que muchos van a desfallecer y van a aceptar el número de la bestia, pero no saben que eso ya determina su eternidad. Por eso va a ser tan importante también en esa época el testimonio de los dos testigos. Recuerden, la escritura no dice, como falsamente aprendimos, que los 144,000 van a ser evangelistas en la tribulación. No, Dios los aparta para redención, pero sí están los dos testigos. Y después de la muerte de los dos testigos, recuerden ustedes que los ángeles predican el evangelio al final de la tribulación. Ahora que lean Apocalipsis,
Fíjense muy bien en esto. Entonces, ¿qué va a suceder en ese entonces? O sea, las personas que oyeron que el quebranto les haga arrepentirse, bueno, Dios les dará gracia, como se la dio a Israel cuando estaba trayendo los juicios a Egipto. Estaban en Gosén. Siempre va a haber este tipo de situaciones. Pero mientras esto suceda, va a ser algo difícil. Por eso es importante creer que en Dios está todo el poder, que Él hace morir, Él hace vivir, Él hiera y Él sana. Y no hay quien pueda librar de su mano. Luego la otra parte, si afilare mi reluciente espada y echare mano del juicio, yo tomaré venganza de mis enemigos y les daré la retribución a los que me aborrecen. O sea, todo lo que hagas lo vas a pagar y al doble. Mía es la venganza y yo pagaré. Ahorita lo vamos a ver ese pasaje. Luego la parte siguiente. Embriagaré de sangre mis saetas y mi espada devorará carne en la sangre de los muertos y de los cautivos. Entonces, bueno, es aterrador ver esto. Y todo esto está en el Antiguo Testamento de la venganza de Dios. Pero también nos encontramos que en el Nuevo hay inclusive un entendimiento más amplio de esta realidad. Vamos a ver, ahorita previamente vamos a ver Deuteronomio y luego ya vamos a pasar al Nuevo Testamento. Todavía vamos a ver en Deuteronomio 7:10, y que da el pago en persona al que le aborrece, destruyéndolo. Y no se demora con el que le odia. En persona dará el pago. Ahí está, en persona, imagínense. Por tanto, en Isaías 1:24, dice el Señor, Jehová de los ejércitos, el fuerte de Israel, Ea, tomaré satisfacción de mis enemigos, me vengaré de mis adversarios. Entonces, que nos quede claro que la doctrina de la venganza es una realidad en el Antiguo Testamento. Y ahora vamos a ver en el Nuevo Testamento cómo la justicia y santidad de Dios reclama un juicio al hombre que está en rebeldía y tiene como destino la venganza divina. Hebreos 10:30 y 31. Pues conocemos al que dijo, mía es la venganza, yo daré el pago. Y otra vez el Señor juzgará a su pueblo. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Una persona a la cual se le presenta el Evangelio tiene que tomar conciencia que esta vida es pasajera, que en esta vida definimos dónde vamos a pasar nuestra eternidad. Y cuando una persona toma conciencia de lo que significa estar eternamente separado de Dios, pagando un juicio eterno, o sea, es ahí donde empieza a quebrantarse o a medir las consecuencias. Ahora, recuerden siempre esto. ¿Somos nosotros capaces de convencer a una persona de estas cosas? No por nosotros mismos. Pero como Dios nos mandó a su iglesia, a todos sus hijos, a predicar el Evangelio y nos dio su Espíritu Santo, quien realmente convence es el Espíritu Santo. Por eso es imprescindible estar siempre usando la palabra de Dios, porque fue inspirada por Dios y es la que trae el mayor efecto en las personas. Entonces tenemos que confiar en el Espíritu Santo cuando Dios nos abre una puerta y decir las verdades, sabiendo que la convicción la genera Él. Recordemos este pasaje de Ezequiel 3:18, cuando yo dijere al impío, de cierto morirás.
y tú no le amonestares ni le hablares, a fin de que el impío sea percibido de su mal camino, a fin de que viva, para que el impío sea percibido de su mal camino, a fin de que viva, el impío morirá por su maldad, pero su sangre demandaré de tu mano. Dios le dio en primera instancia a Israel este privilegio de como nación ser testigos del verdadero Dios para que a través de la historia de este pueblo y de la vivencia de este pueblo, las naciones llegasen a creer. Pero, ¿qué sucedió? Fracasaron. En hombres fieles como David, muchos se aliaron. En el tiempo en que Salomón fue fiel a Dios, no hubo enemigos, no había quien se atreviera. Recuerden cómo la reina de Saba hace un recorrido inmenso para visitar a Salomón porque había oído de su sabiduría y de todas las naciones le mandaban regalos, obsequios y todo. Ahí había un buen testimonio. Pero después de la caída de Israel, de perder el testimonio desde Salomón al último de su vida, luego Roboán y así todos los reyes subsecuentes, ¿qué sucedió? La gente ya no creyó. En lugar de ver a Israel como un ejemplo que seguir, ya tendieron a destruirlo y lo vemos hoy en esta época. Si ustedes ven un poco de noticias, ven que prácticamente todo el mundo está ya contra Israel. Uno que otro todavía lo defiende. Pero va a llegar el momento, según el Salmo 83, en que todos le darán la espalda. Ellos fracasaron, pero por su negación Dios nos dio la salvación a nosotros, los gentiles, y ahí es donde se formó su iglesia. Ahora nosotros como iglesia, la única razón por la cual permanecemos en este mundo después de nuestra conversión es para dar testimonio al mundo de Jesucristo. Recuerden Filipenses 1:29, porque a vosotros se os ha concedido por causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino que también padezcáis por su nombre, por Él. Ahora somos nosotros, es la iglesia la que tiene este testimonio, porque imagínense ustedes, si Dios nos da el arrepentimiento como un don, primero despierta nuestro espíritu cambiándonos el corazón, luego nos lleva al arrepentimiento, luego nos da la salvación de gracia. ¿Por qué nos iba a dejar en este mundo si ya nos dio la salvación? ¿Por qué nos íbamos a quedar sufriendo? ¿No? Como Jesús decía, en el mundo tendréis aflicción. ¿Por qué? Si no hubiese algo más grande y más glorioso que los padecimientos que nosotros tengamos en este mundo, porque Dios nos dejó para predicar el Evangelio. El diablo va a tratar de atacarnos por todos lados, de hacernos dudar del amor de Dios, de hacernos dudar de su provisión, de su benevolencia, etcétera, para apagar nuestro espíritu y para que quitemos nuestros ojos de esto, que es lo más importante. Y cuando lo logra, nos volvemos falsos testigos y perdemos el sentido como creyentes de nuestra vida y entonces todo es un, todo es un mundo sin sazón. Pero cuando tú estás consciente de este llamado, de cuál es la función, estarás orando, estarás preparándote, estarás pidiendo a Dios que te abra puertas y cuando se te presente una puerta se te dará el valor para tomarla, para enfrentarla, porque sabemos que no es fácil presentar el Evangelio, muchas personas rechazan, otros se burlan, otros se vuelven tus enemigos y muchas cosas, otros se menosprecian, pero es el precio. Si en la raíz hacen esto, decía Jesús, ¿qué no harán en las ramas?
Pero si nosotros como creyentes tenemos bien firme en nuestra vida cuál es el objetivo por el cual nos dejó Dios en esta tierra, una vez conversos, entonces no perderemos nunca la brújula, o el sentido, mejor dicho. Siempre sabremos cuál es la dirección. Por ejemplo, cuando Jesús sabía el destino que iba a enfrentar, dice la Biblia, puso su rostro como un pedernal, como una piedra. ¿Qué quiere decir? Nada lo iba a hacer moverse del objetivo. Igual pasó con Pablo. Cuando Pablo ya sabía todo lo que iba a enfrentar, nada pudo hacer desistir de ello, ni el profeta Ágabo, ni todos los profetas de aquel tiempo que le decían, porque el profeta Ágabo, si recuerdan, tomó el cinturón y se amarra las pies y las manos y dice, así atarán al dueño de este cinturón si va allá, ¿no? Y Pablo le dice al último, no me hagan entristecer, estoy dispuesto a vivir todo esto para que se cumpla la voluntad a través de mi vida. Y así sucedió, lo apresaron, recuerden, pero tú pudo testificarles a Agripa, pudo testificarle a otros eminencias, etcétera. Al fin llegó a Roma, ¿verdad? Y en Roma escribió cartas valiosísimas, o sea, sufrió, pero cumplió su ministerio. Entonces, todos como seres humanos tendemos a no querer sufrir, a llevar una vida cómoda. Pero recuerden ustedes que la vida cristiana es una vida de convicciones. Tú puedes conocer muchas palabras de la Biblia, muchos pasajes, memorizar muchos pasajes, pero si tú no los vives y no los aplicas a tu vida, entonces no vas a generar convicciones que te guíen a actuar. Por eso son importantes estos estudios, para que nos despierten. Recuerden, hay un pasaje que dice, despierta, levántate, tú que, no, despiértate tú que duermes, y levántate de los muertos, y te alumbrará Cristo. Todos vivimos como en un letargo espiritual, pero la palabra de Dios nos aviva y nos despierta. A lo mejor también puedes tener el error de que viviste en victorias pasadas. No, yo ya le hablé a mucha gente en el pasado. Quizá en el pasado tenías una vida llena de convicciones y estabas en tu primer amor, etcétera. Pero a lo mejor ahorita has llegado a una etapa invernal en tu vida y ya no hablas, ya no pides a Dios que te abra puertas, perdiste ese entusiasmo. Eso quiere decir que perdiste el objetivo. Como creyentes, no podemos vivir de victorias pasadas. Recuerden, la misma escritura te dice, este es el día que hizo Jehová. Por tanto, nos alegraremos y le alabaremos, más o menos, ¿no? Si todavía estás tú en este mundo, si todavía no te lleva Dios al cielo, si no ha venido el rapto, es porque todavía Dios nos quiere usar. Entonces, ¿cuál debería ser la prioridad de nuestra vida? Hablar de Cristo. Pero para hablar con valor, para romper todas las barreras que pueden impedir que hablemos, como el temor, como el miedo al que dirán, etcétera, perder amigos quizá. Para poder hacer eso tenemos que levantar en nuestra vida convicciones que sean más fuertes que nuestra comodidad, que nos lleven a actuar. Recuerden, creí, por lo cual hablé. Nosotros también creemos, por lo cual también. Entonces, hazte esta pregunta en tu interior. ¿Qué tanto sigo yo dando testimonio de Cristo?
A veces es muy fácil ver pasar a la gente por aquí y por allá. A veces puede pasar tiempo y Dios no te abre puertas. Pero si tú tienes en tu mente esta convicción de que estás en este mundo para dar testimonio de Cristo, entonces tendrás que estar preparado para ello. Estamos en el fin de los tiempos. Sabemos que aquel día se acerca. Ya la mayoría ya claramente habla de que estamos claramente en la época de la apostasía. Y dice, nada de esto vendrá sin que antes se presente la apostasía. Y ya estamos en la apostasía, la apostasía. El tiempo ya está cerca. Cuando menos lo pensemos, el Señor vendrá. ¿Y cómo nos presentaremos? El capítulo 2 de los dos últimos versículos de Juan, 28 y 29, y ahora, hijitos, dice, permaneced en Él, para que cuando se manifieste tengamos confianza, para que en su venida no nos alejemos de Él avergonzados. ¿Cómo podemos hacerle para que esto sea la prioridad de nuestra vida? Llenándonos de la palabra de Dios, pidiéndole a Dios que nos ayude a cumplirla, y que hay promesas como esa, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él por medio de Jesucristo, y actuando. Lanzaré la flecha en el nombre de Dios. Pero si no lanzas la flecha, no va a haber ningún resultado. Entonces, ¿cuál es la verdadera prioridad de tu vida? Acabar tus días bien, llevar una vida cómoda, sin que nadie te moleste. Pues quizá cuando se presente Jesús, salgas avergonzado. Pero recuerden ustedes lo que dice 1 Corintios 3, 13 al 15. La obra de cada uno será manifiesta, pues el día de la declarará, pues por el fuego será revelada. Y la obra de cada uno, cual fuere, el fuego la probará. Ahí está. El fuego es la fe. Si permaneciera en la obra de alguno que sobreedificó, eso es, viviste en convicciones, actuaste y las cumpliste, recibirás recompensa. Si la obra de alguno se quemara, esto es, no hiciste a un lado las convicciones, preferiste vivir para ti mismo, no te interesaron los demás, recibirá pérdida. Si ya eres salvo, dice, si bien el mismo será salvo, aunque así como por fuego. Y tenemos otros muchos ejemplos. Cuando se dan las monedas, uno le dieron 5, produjo 5, otro le dieron 2, produjo 5, le dieron 10, produjo 10, otro le dieron 2, produjo 5, y al que le dieron una le enterró. Ese es el que no tuvo fe. Por eso Dios lo saca, la fe básica, ¿verdad? Entonces, ¿cuáles son las prioridades en tu vida? Tú puedes decir, no, es que si pongo esto como prioridad, entonces voy a morir de hambre, tengo que trabajar. Si yo hago esto u otro, no, pues ya no me va a dar tiempo. Pues tenemos promesas y Dios dice, busca primero el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás nos vendrá por añadidura. Os vendrá por añadidura. Entonces tú puedes decir, no, es que tengo que sacar dinero de aquí y allá porque no puedo. Y no te das cuenta que si tú buscaras sinceramente el reino de Dios y empezaras a hacer su obra, Dios es milagroso, Dios es dueño de todas las cosas. Lo que acabamos de leer, Él mata y Él da vida, Él hace descender al Seol y Él hace sufrir. Pues eso no lo vimos ahorita. Jehová empobrece y enriquece, abate y enaltece, porque de Jehová son las columnas de la tierra y Él estableció sobre ellas el mundo. Esa es la oración de Ana, capítulo 2 de la primera de Samuel. Jehová mata y da vida, empobrece y enriquece. ¿Tú crees que no puede mover circunstancias para darte? Pero ahorita, como Él nos tiene, a cada uno de nosotros, es la mejor manera donde podemos servirle lo que muchas veces no entendemos.
¿Por qué no me das a mí esto? ¿Por qué no me das a mí lo otro? ¿Por qué otros sí, yo no? Eso te desvía, te roba la relación con Dios, te roba de la fe. Reitero, Dios nos tiene en la mejor forma en la que le podemos servir. Ese es nuestro tesoro. Por eso vuelvo a repetir este salmo. Este es el día que hizo Jehová, por tanto nos gozaremos y nos alegraremos en él. Este es el día en que tú estás aquí en este mundo para servir a Dios. Llénate de Dios, pídele valor, pídele fuerzas, saca tus antenas para poder detectar las oportunidades que pueden estar. Ahí están. Hay muchas anécdotas de este mundo. Bueno, el papá de una creyente, eso me lo platicó Julio. Eso fue de su suegro, Julio Bush, que una vez le dijo, yo solo tuve 3 oportunidades en la vida y las aproveché. Muchos en esta vida sufren porque no viene Dios o Dios no les hace justicia y dejan pasar las oportunidades por tener los ojos puestos en otras cosas. Pero hoy, hoy en esta vida es nuestra oportunidad de servirle, de cumplir. Estamos viendo que Dios es celoso y vengador, que nadie escapará de su ira y de su juicio. Llenémonos de convicción y veamos a cada persona con la que tratamos como una persona que va a ir al infierno si no conocen el Evangelio. ¿Cómo irán si no hay quien les predique? ¿Cómo predicarán si no fueren enviados? Si tú eres hijo de Dios, has sido enviado. ¿Y cómo irá la gente? ¿Ustedes creen que no hay gente necesitada que solo necesita conocer el Evangelio para ir a Cristo, que Dios ya ha preparado? Pero tú puedes estar distraído en muchas cosas y dejar pasar las oportunidades. Entonces, dado que hay un destino, todavía vamos a ver el próximo estudio, el juicio de Dios contra el pecador. Pero si hay un destino espantoso que la gente sin Dios va a pagar, y Dios ya nos dio a nosotros el mayor tesoro, que es la salvación, y nos dio la fe, que le da sustancia a todas las cosas, que tiene mayor valor, perdón, que el dinero, que cualquier bien, porque la fe le da sustancia a todas las cosas. ¿Por qué no usar esa fe no para pensar que Dios debe satisfacer nuestros deseos egoístas, sino para pedirle que le sirvamos? Recuerden, el que, como dice, se me fue la primera frase, pero dice, el que oye mis mandamientos o el que me teme, mi palabra guardará, e iremos, mi padre y yo, y haremos morada con él. Algo así, ¿no? Ahorita se me fue la redacción exacta. Pero si crees, guardarás su palabra. Y guardar su palabra significa, tengo yo un destino, tengo yo una función como parte de la iglesia, predicar el evangelio. Ahora, cuando tú empiezas a obedecer, Dios empieza a derramar gracia. Todo está en que quieras, en que empieces a hablar, o no hay un pasaje que dice, abre tu boca y yo la llenaré. Entonces solo es cuestión de abrir nuestra boca. Recuerden, creí, por lo cual hablé. No se les olvide. Entonces yo pienso que la ilustración
del juicio de Dios, de la venganza de Dios, etcétera, es importante conocerla porque es una realidad. Para nosotros ya no aplica si realmente nos hemos convertido. Si no nos hemos convertido, entonces ahorita es el momento de clamar a Él, de decir: "Dios, sálvame, quiero escapar de tu ira, quiero escapar de tu venganza, que la merezco". Pero si ya somos salvos, ya Dios nos libró de ese juicio eterno por su misericordia, y nos lo dio por gracia, porque alguien nos habló. Dios usa diferentes medios, pero la mayoría es porque alguien les habló. Ese alguien se salió de su comodidad un día, negó se negó a sí mismo, rompió todas las barreras y tuvo el valor de hablarte. Y Dios tocó tu corazón. Hagamos eso con los que vienen. Vamos a dar gracias. Padre, cuánto te agradecemos por este estudio, Señor. Gracias por todas las verdades que nos revelas respecto de tu venganza, de tu ira. Señor, sabemos que tú eres un juez justo y que en tu celo por la verdad y la justicia, quien lo rechaza, pues le queda solo el poder ser sujeto de tu ira, de tu venganza. Gracias, Padre, por habernos tocado, por habernos redimido, que ahora estamos ya salvos del juicio. Pero queremos, Señor, según tú nos dejaste en este mundo todavía, de testigos tuyos, así que te pedimos que nos abras puertas, que nos enseñes, Señor, a ver las oportunidades, a tener los ojos puestos en ello. Sabemos, Padre, que tú no eres deudor de nadie, que si nos concentramos en ello, tú suplirás todo lo necesario para nosotros. Te damos las gracias por ser nuestro Dios, bendice nuestra iglesia. Manténnos, Padre, alertas y activos a tus enseñanzas, a tu voz, a tus ordenanzas, y que seamos hacedores, no solamente oidores. Señor, guarda en salud a nuestra iglesia, ábrenos puertas, lleva a personas nuevas a nuestra iglesia, que quieran vivir para ti, que quieran darlo todo por ti, Señor, para que tú te glorifiques. Pero manténnos como una iglesia sana, en la sana doctrina, espiritualmente y llena de amor entre unos y otros, que es el testimonio que para el mundo de que tú estás con nosotros. Padre, te pedimos por último por la presidenta electa, la doctora Sheinbaum, para que tú pongas temor en su corazón y sepa que te va a dar cuenta de todas las decisiones que tome, las responsabilidades que tú le das, que las viole fuera de la verdad y de la justicia. Pon ese temor en ella y en todos los que conformen su gabinete, Señor, para que pueda ser un instrumento en tus manos. Cuando nosotros oramos para pedirte antes de la elección, te pedimos porque tú fueras el que eligiera. Tú fuiste el que eligió, Señor. Así que te pedimos ahora que tú la tomes para que sea un instrumento, reitero, para que no se pueda, para que se predique el Evangelio en sana doctrina en nuestro país, no se impida, y para que las decisiones que tome sean a favor de él mismo y del avance de tu reino. También te pedimos por la salud de Margarita, Señor. Ha estado malita. Tú sánala, Señor. Todo esto en nombre de Cristo Jesús. Amén.